Ya, entonces veamos en el primer ejercicio, que sería entonces el que sale ahí. Aquí igual entró una ecuación que es discutible, pero la vamos a ver. ¿Qué dice el primer ejercicio? Dice, las componentes portadoras de corriente de un equipo eléctrico de alto voltaje deben enfriarse para eliminar el calor provocado por pérdidas óhmicas. Un medio de bombeo se basa en que cargas de un campo eléctrico transmitan fuerza al fluido enfriador. Un ejemplo de este tipo de bombeo llamado electrohidrodinámico se presenta en la figura 1, acá se está viendo, y dice, la región entre los electrodos contiene una carga uniforme, la cual se genera en el electrodo izquierdo y se acumula en el electrodo derecho. Lo que me están pidiendo en este ejercicio es calcular la presión de la bomba si nos dan la permitividad del material. Digo, no la permitividad, sino la densidad de carga volumétrica, y me están dando el potencial B sub 0, que sería acá. Entonces, este ejercicio se debería resolver de una manera sencilla aplicando lo que sería una ecuación de Poisson. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, lo que yo les recomiendo que usen para partir es simplemente escribir la ecuación, y luego ahí ustedes, dependiendo del material, ustedes van buscando la particularidad. A lo que voy es que, de manera general, esto sería una ecuación de Poisson, que sería de esta forma, que sería la generalidad. En este caso, nuestro ejercicio está realizado dentro del material, así que justamente se deja esta ecuación de esta misma forma. Ahora, lo siguiente que ustedes tienen que tener claro es la dirección o el sentido que va a tener el potencial. En este caso de acá, el potencial solamente va a variar dependiendo de D. ¿Sí? Y como depende de D, en realidad simplemente va a depender de una dimensión. Así que digamos que este D va a corresponder, o podría corresponder en realidad, eso también es completamente arbitrario, podría estar dada en el eje, eje X, por ejemplo. ¿Sí? Así que esto crece en el eje X. Y si crece en el eje X, nuestra ecuación, nuestra derivada parcial, nuestra ecuación diferencial parcial nos quedaría como dependiendo del voltaje y un X, que sería el parámetro arbitrario que dimos. Así que fácilmente quedaría así. Y esta ecuación, como ustedes saben, como depende solamente de una dimensión, fácilmente se puede resolver aplicando, derivando, integrando, ¿cierto? Se realiza como si fuera una EDO, una ecuación diferencial ordinaria. Así que si integramos una vez, por ejemplo, con respecto a X, me va a quedar la derivada parcial solamente de primer orden igual a I PBX partido de la permitividad del vacío. Y me falta algo acá, ¿o no? La constante. La constante, exactamente, porque no tengo una integral definida. Y aquí simplemente le aplico otra. Y aquí entonces me va a quedar el potencial dependiendo de X de la densidad de carga volumétrica. El X me va a quedar al cuadrado, ya que estoy integrando de nuevo. Partido en 2. Al C le va a aparecer el parámetro X y más otra constante que la podríamos llamar D. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí solamente he aplicado álgebra sencilla. ¿No? Listo. ¿Qué continúa ahora? Lo que tienen que hacer entonces para encontrar esta expresión es encontrar el valor de las constantes, C y D. Y para eso simplemente aplicamos las condiciones de borde, que en este caso son condiciones para el valor de X. Veámoslo entonces. Primera condición podría ser para cuando Bx es 0, que sería entonces el caso de acá. Para cuando X es 0, para cuando X es 0, ¿cuánto vale el potencial? 22. 22 kb.
Así que mi primera condición que voy a aplicar sería esta, es igual a 22 kb. Ups. Luego solamente tengo que aplicar eso a la ecuación que está acá. Listo. Entonces, si b es igual a 0, o sea, x es igual a 0, este parámetro de acá se me anula, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Este parámetro se me va a anular, va a ser 0. Este c va a ser 0 y me va a quedar d. Y esto es igual a 22 kb. Así que de aquí listo, encontramos cuánto vale la primera constante, que sería c es igual a 22 kb. ¿Alguna duda con esto? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, listo. Todo Siguiente bien. condición. Estos ejercicios que son de donde ustedes solamente tienen un potencial que depende de una dimensión, son bien sencillos. Después cuando dependen de dos dimensiones, ahí sí que el problema se pone un poco más engorroso, que es en el ejemplo que le están pidiendo en la tarea. Entonces la siguiente condición sería para cuando mi b vale d, y para este caso, ¿cuánto vale el potencial? Si vemos el dibujito, 0. vale 0. Listo, entonces aquí mi potencial vale 0. Así que apliquemos esta condición para cuando cuando x vale d, voy a tener que mi ecuación va a quedar ahora como mi densidad de carga volumétrica por un d al cuadrado, partido todo esto de la permitividad del vacío por 2, más c por x, que en este caso sería d. Luego me queda más un d. Pero el d ya lo conozco, así que en ese caso no tengo problema. Y todo esto es igual a 0. Listo, así que de aquí simplemente aplicamos álgebra. Tendríamos que mi c, que es la constante que estoy buscando, va a ser igual a la densidad de carga volumétrica, aquí tengo el d al cuadrado, permitividad del vacío, por 2, tendría que ser esto luego menos d. Y para poder despejar esto tendría que entonces dividir todo eso también por d, ¿cierto? Para poder despejar el c, divido toda esta expresión en d. Y si me queda así, este de acá se simplifica con este. Luego la expresión de c va a ser la densidad de carga volumétrica por un d, partido en la densidad, digo, la permitividad del vacío por 2, menos d partido en d. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿Se está entendiendo todo? ¿Todo bien? Sí. Ya, listo. Teniendo esto, ya tenemos entonces, ya podemos representar la expresión del potencial fácilmente. Lo vamos a escribir acá abajo. Voy a copiar todo esto, sí. Entonces tenemos la expresión de potencial. Y sabemos que y aquí hay un x. Y aquí va a ir el valor de c, que sería el que ya encontramos arriba. Se entienden las letras, ¿cierto? Está un poco desordenado. Está bien. ¿Está bien? Ya. Sí. Menos el valor de d. Que en realidad el valor de d lo tenemos, que en este caso lo voy a escribir así. Pero yo sé que, bueno, pero es más. Ah, no, a ver. Está aquí, es un más. Ya.
Bueno, de todas formas, yo sé que D, como está acá arriba, o bueno, vale 2KB, o en realidad también sabemos que, según el dibujo, está expresado como, este de acá, según el dibujo está expresado como el B sub 0, así que también podríamos dejarlo expresado con B sub 0. Para quizás no enredarnos con las letras. B sub 0. Y aquí también dejémoslo entonces como B sub 0. Listo, tenemos la expresión para el potencial. Entonces, lo que nos están pidiendo es la presión. Si recuerdan, la presión que calcula la presión de la bomba, dado estos parámetros o estos valores tanto de densidad de carga volumétrica como de potencial. Entonces, la expresión para calcular la presión, ¿ustedes se acuerdan cómo es? ¿Se acuerdan cómo se define la presión? No, no me acuerdo. Sé que eh, Ya, la presión se define como, digamos que es P, voy a acercar un poco, se define la presión como fuerza por unidad de área. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, tenemos que llegar a descubrir esta expresión. ¿Se acuerdan cómo se define la fuerza? Masa por aceleración. Sí, pero Bueno, definámosla pero en este caso. Sabemos que la fuerza, para el caso donde tenemos un volumen, ¿cierto? Se define como la densidad de carga volumétrica por mi campo eléctrico por un dB. ¿Sí? Esta expresión la pueden ustedes encontrar o seguramente la vieron en algún curso en el curso de electromagnetismo, porque en realidad es la generalidad de la expresión de que fuerza es igual a, digo, de que el campo es igual a la fuerza por unidad de carga, ¿cierto? Sí. Si ustedes generalizan esta expresión para el caso donde yo tengo eh, para el caso donde yo tengo un volumen, ¿cierto? Y no tengo una carga puntual, se expresaría de esta forma o se podría calcular así. ¿Sí? ¿Se entiende eso o alguna duda con esto? Está bien. ¿Sí? Sí. Ignacio, ¿alguna duda? sí, está bien. Ya. Entonces, necesitamos encontrar la expresión de campo eléctrico para poder resolverlo. ¿Y cómo encontramos el campo eléctrico? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podemos encontrarlo? Calculando la divergencia de, o sea, menos el gradiente del campo, del potencial. Bien, entonces, sabemos que el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Así que calculemos esto. ¿Cómo se define el gradiente? Como la derivada parciales de todo esto. En este caso, sabemos que solamente esto depende de x, así que lo vamos a dejar en función solamente de x. Aquí me faltó algo así porque esto de acá es el gradiente. No es la divergencia, es el gradiente. Y esto entonces está en x. Ahí sí. Así que calculemos esto. Sería igual entonces a... Bueno, aquí es sencillo ver que tendríamos que... Este caso de aquí, este parámetro sería 0. Y este de acá quedaría como PBX. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con esto? Porque aquí si derivo este parámetro de acá, tengo que bajar el 2, se va a simplificar con el de abajo. ¿Sí? Sí.
Esta de acá entonces tiene que ser más. La derivada de esto simplemente va a ser lo de adentro. Así que mantengamos lo que está escrito ahí. Menos b partido en d. Y este de acá es 0. Así que el campo eléctrico me quedaría así. Esa sería la expresión para poder calcular el campo eléctrico. No sé, los signos no influyen, ¿cierto? El Pero un menos que está poco, adelante. ¿no le apliqué el menos? Creo que no. Sí, pues claro, influye. Sorry. Positivo. Y este queda negativo. Listo. Aquí tengo mi expresión de campo. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo que aplicar esta integral que está acá. Sí, que sería una integral triple, porque estoy considerando un volumen. Veámosla. Entonces nuestra fuerza va a ser igual a la integral que está ahí, la voy a escribir de nuevo. Mejor la copio. Tenemos que calcular la fuerza ahora. Antes de continuar, ¿alguna duda con el procedimiento hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Todo bien hasta ahora, es verdad. ¿Y tú, Ignacio, qué tal? No, yo estoy bien. Ya, bacán. Listo. Terminemos el ejercicio, ya nos queda poco. Entonces, tenemos este punto de acá que es la fuerza y tengo esta expresión de fuerza. Ahora, lo que tenemos que hacer es simplemente integrar lo que sería esta parte del campo. Ahora bien, si se fijan, voy a resolver un poco más esto de acá. Porque, a ver. Bueno, no creo que sea necesario. Ya. Integremos simplemente esa expresión. Tenemos entonces que la expresión, como es volumétrica, lo que yo les recomiendo que hagan en estos casos, que fíjense bien en cómo es la geometría, porque en este caso me conviene dividir la integral en una integral que es de superficie y en una integral que es de línea, o sea, en una dimensión. Aquí voy con esto, que yo podría decir que, bueno, primero que todo este valor de acá, PB, lo voy a sacar de la integral porque es una constante, así queda lo mismo. Luego voy a tener la integral con respecto a una superficie, y como ustedes saben, este campo de acá solamente depende del X, así que yo puedo integrar fácilmente el E con respecto a una línea, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Así que listo, vamos. Voy a escribir la integral, que sería en realidad el campo, con respecto al de X. ¿Y de X desde dónde hasta dónde va? ¿Se acuerdan? de 0 a B. Va de 0 a D. Así que ocupemos eso entonces. Listo, de 0 a D. Así que ahí tengo los límites de integración. Al fin y al cabo, la única parte que va a quedar como relativamente compleja acá va a ser la resolución de esta de acá. Así que se mantiene mi bebé. Voy a mantener esta integral de superficie. Y tengo que reescribir toda esta expresión acá, que sería 0 a D. Ya a ver, más fácil. Copio esto y lo dejo acá. Abro ese paréntesis, me servía. Todo esto con respecto a X. Ya, ¿cómo integramos esto? ¿Se le ocurre una forma? X. La derecha.
Primero que todo, este de acá, el lado de acá, el izquierdo, depende de x, así que sabemos que esa integral va a ser x cuadrado partido en 2. Y este de acá, como no depende de x, Te faltó el epsilon en el. verdad, verdad. Ahí está. Y este de aquí, como no depende de x, lo vamos a dejar entonces como así. Y esto evaluado de 0 a d. La superficie, si se fijan, está definida como S. Así que la integral de superficie en este caso me va a quedar justamente como la S, que sería el área transversal del cilindro el cual estábamos calculando. Así que esto me quedaría PB por S por la expresión que tengo que encontrar acá. Y acá simplemente sé que aquí reemplazo el D, me quedaría D al cuadrado, partido en 2 por la permitividad, y aquí menos tengo P por D, esto por 2, menos esta expresión por D. Porque al fin y al cabo con el 0 lo único que va a pasar es que se van a eliminar los parámetros. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? Bien, está. No, está bien. Ya, aquí quizá haya que hacer algún juego algebraico, a ver. Porque todavía tengo, si se dan cuenta, todavía esto está dependiendo de D. Y D en realidad no me debiese aportar nada. Parece que queda solamente sobrevive el B0, menos B0. ¿El B0? Sí, Porque aquí porque se te va a ir el, B- el Rho sub B por D cuadrado, ¿Ya? cuando multipliques por ese D, partido en 2 por epsilon 0 y te queda solamente menos B0. O estoy alucinando. A ver. ¿No? Veamos. Sí, yo veo lo mismo. Se te van los rusos de cuadro. Aquí me quedaría, espera, esto de aquí por D cuadrado. Me quedaría así. Claro, ahí son iguales esos dos. Y son iguales. Bueno, Toda la razón. Así que, chaito. Lo único que me queda es, entonces aquí tengo un menos, que sería valor. Ah, pero este es más, po, porque aquí tengo un menos y este lo apliqué mal, ¿sí? sí. Ahí está, así que lo único que me queda es PBS por B sub 0. Listo, esta de acá es la expresión de la fuerza. Voy a escribir de nuevo aquí, voy a escribir la fuerza. Y por definición, yo sé que la presión es, ¿se acuerdan? Fuerza en la. Fuerza Escribe. por unidad de área, por área. ¿El área cuánto varía? S. S. Así que S, PB, S. Y aquí, entonces, llegamos a la expresión que le había comentado, que en realidad había que hacer esto mejor para que se entendiera, que mi presión depende de eso. Y aquí simplemente lo que podrían hacer ahora es evaluar, porque tengo los valores, ahí con el mouse más fácil, simplemente tengo estos valores que tengo que multiplicar este por ese, ¿sí? A ver si lo hago en MATLAB propiamente. Sería entonces 25
Esta cuestión está en mili, así que sería 25 a la menos 3 por 22 a la 3. Y eso me da 555. Eso lo resolví en MATLAB por si acaso. ¿Ustedes qué ocupan para resolver la calculadora? La Casio. La Casio. Entonces voy a reemplazar los valores de todas formas. Sería 25 por 10 a la menos 3 por 22 por 10 a la 3. Y eso me dio 550. ¿Unidad? ¿Qué unidad sería esta? Newton sobre metro cuadrado. Exacto. Entonces, ahí estaría listo. Me equivoqué. Sería entonces Newton metro cuadrado. ¿Alguna duda? Eso me dijiste que era presión, ¿cierto? Presión, exactamente. Eso también es Pascal, ¿no? ¿Cómo? ¿Pascal? También podría ¿Sí? ser en Pascal, sí. Oye, ya. Entonces, esta corresponde a la continuación de la resolución de la ayudantía número 3, donde vamos a ver algunos ejercicios de la ecuación de Poisson y Laplace. El ejercicio 1 está resuelto en la ayudantía que se realizó esta semana, que bueno, va incluido obviamente con este video. Así que este de aquí está resuelto, la resolución va a ser lo voy a mandar junto con este board. Nos toca entonces el ejercicio número 2, que dice que los planos conductores semi-infinitos, semi porque claramente hay uno que bueno, ambos parten desde 0. El plano donde el ángulo es 0, que correspondería al plano que está en el eje X, y el plano para cuando el ángulo es bisecto, ¿sí? Que sería este de acá. Están separados por un espacio aislante infinitesimal, ¿sí? Que sería justamente el que está entre medio de los planos. Dice que si el potencial en el ángulo 0 es igual a 0 y el potencial para cuando el ángulo es bisecto, o sea el potencial del plano de acá, es 100 volts, calcule el voltaje y calcule el campo eléctrico en la región entre los planos, o sea toda esta parte de aquí. Como no nos dicen nada, vamos a considerar de que justamente esa región no contiene nada, sería vacío. Entonces, para resolver esto tenemos que plantear alguna ecuación, ¿cierto? Que nos permita describir cómo está trabajando, cómo está funcionando el potencial eléctrico entre medio de esto. Si se dan cuenta, el potencial eléctrico posee un valor para cuando el ángulo es 0 y el valor cambia para cuando el ángulo es bisecto. Eso quiere decir que nuestro potencial va a depender solamente del ángulo entre los planos. En este caso de acá, debido a que son planos, este ángulo de acá se va a cumplir, este potencial así se va a cumplir para todo el plano mientras va aumentando o va disminuyendo. Entonces para este caso de acá nos conviene aplicar, primero que todo, debido a que no hay vacío, o sea, hay vacío entre los planos, vamos a aplicar una ecuación de Laplace. Y debido a que depende del ángulo, vamos a considerar solamente que la parte angular en coordenadas cilíndricas es la que nos está relacionando el potencial de esta figura. Así que, por formalidad, voy a escribir la ecuación entera. Tengo entonces que el potencial entre los planos va a ser igual a 0, debido a que hay vacío. Y esto va a ser entonces la siguiente expresión, de manera genérica.
Entonces esta expresión sería considerando que estamos trabajando justamente con coordenadas cilíndricas. Entonces, debido a que el potencial solamente depende del ángulo, esta parte de acá, que tiene que ver con la dimensión radial, va a ser 0, y la dimensión que tiene que ver con z va a ser 0. Así que nuestra ecuación va a quedar solamente como una ecuación diferencial ordinaria, donde nuestro potencial solamente, perdón, aquí me equivoqué en esto, el potencial lo estamos escribiendo como esta expresión. Solamente depende del ángulo en coordenadas cilíndricas. Y esto es igual a 0. Por ende, debido a que es igual a 0, solamente vamos a considerar esta parte de nuestra ecuación. Entonces, lo que nos queda ahora es bien simple. Tenemos que integrar esta expresión de acá con respecto al ángulo, y eso nos va a entregar ahora la derivada de primer orden igual a una constante, que puede ser a. Integramos de nuevo y vamos a obtener el potencial, ahora sí, igual a la constante al integrar va a quedar entonces por la variable con la que estoy integrando más otra constante. Y lo que nos queda aquí es simplemente encontrar los valores de las constantes para descubrir cómo monto vale el campo. Así que para eso vamos a aplicar las condiciones de borde que nos dieron en el enunciado. Entonces, primero que todo, tengo que para cuando el ángulo es 0, el potencial es 0, y para cuando el ángulo es bisecto, el potencial es 10. 100 quede. Primero que todo, para cuando el potencial, el ángulo es 0, el potencial es 0. Así que esto es 0 más b, y esto va a ser igual a 0. Y de acá entonces vamos a saber que b, la constante b, es 0. Y nuestra segunda condición era que para cuando el ángulo es bisecto, el potencial es 0. Es a 100. Perdón. Listo. Escribamos entonces la ecuación que teníamos arriba. Esto es bisecto. A por bisecto más b igual a 100. Pero este término de acá es 0. Así que A sería igual a 600 partido en pi. Por lo tanto, nuestra expresión para el voltaje, voy a escribir acá, sería esto de acá igual a el ángulo, perdón, igual a el ángulo por 600 partido en pi.
Listo. Ahí tenemos entonces la expresión para el voltaje. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente calcular el campo eléctrico. Y para eso vamos a ocupar esta definición. Tenemos que el campo eléctrico es igual a el gradiente menos el gradiente del voltaje. Y debido a que el voltaje solamente depende del ángulo, si consideramos coordenada cilíndrica, mi campo eléctrico va a ser igual a menos uno partido en la expresión que tiene que ver con el movimiento radial, partido en la derivada del voltaje con respecto al ángulo. Así que esto va a ser igual a 1 partido de esta expresión. La derivada de esto sería entonces 600 partido en pi. Y eso se considera en dirección del movimiento angular. Esa sería la respuesta. Ya, entonces el ejercicio número 3 dice: dos conos conductores para el ángulo pi décimo y para el ángulo pi sexto de extensión infinita están separados por un espacio infinitesimal en r igual a 0, que sería ahí. Si el potencial en pi décimos es igual a 0 y el potencial en pi sexto es igual a 50, nos piden que calculemos el potencial y el campo eléctrico entre los conos. Así que sería un ejercicio relativamente similar al anterior, ¿ya? Entonces vamos a resolverlo. En este caso de acá se va a cumplir de nuevo que la ecuación a resolver va a ser una ecuación de Laplace, pero ahora hay una diferencia. Si se fijan, el potencial va a ir cambiando mientras este ángulo cambia. Y este de acá, si lo recuerdan, es la segunda coordenada de las coordenadas esféricas. Así que en este caso el potencial va a depender de una coordenada de nuevo, pero esa coordenada va a ser, o va a estar en realidad relacionada a las coordenadas esféricas, que sería justamente esta que va decreciendo, ¿cierto? Donde el ángulo es 0 en la parte superior y va decreciendo hasta 180. Así que yo voy a escribir al tiro la equivalencia. Ustedes, les recomiendo que se aprendan esta ecuación de memoria, que sería el laplaciano, para el caso de coordenada esférica. En este caso de acá, el laplaciano o esta parte de la coordenada sería igual a 1 partido en r al cuadrado por el seno del ángulo, y esto es por la derivada con respecto a ese ángulo, y dentro el seno del ángulo y la derivada parcial con respecto al ángulo. Y todo esto es igual a 0. Entonces, si seguimos el mismo paso anterior, lo que vamos a hacer en esta parte de acá, primero que todo, este de acá lo puedo de inmediato eliminar, ya que como es igual a 0, lo considero como un 1. Y para resolver esto vamos a aplicar lo mismo, que sería integrar. Una integral que no está definida, por ende nos genera una constante. Listo, tendremos entonces que esto sería seno
del ángulo por la derivada parcial del potencial, y esto es igual a, que va a ser la constante. Luego esto de acá va a ser igual a partido en el seno del ángulo, y aquí vamos a volver a integrar. Y ahora sí lo que va a quedar es que el potencial, bueno, este término de acá va a ser igual a por la integral, ¿cierto?, de 1 partido en seno del ángulo por este término d, y esto va más una constante que lo voy a dejar como b. Así que solo nos queda integrar esto de acá. Les recomiendo igual que las revisen de nuevo tablas de integrales. Para este caso, el término que nos sirve, porque no es solamente una expresión para esta integral, es esta de acá. La que nos conviene es el logaritmo natural de la tangente del ángulo partido en 2. Y esto sería más la constante que es b. Entonces, obtenida ya esta expresión que corresponde al potencial, lo que nos falta ahora es calcular las correspondientes constantes. Y para eso vamos a aplicar las condiciones de borde que nos da el ejercicio. La primera condición de borde es que para cuando el ángulo es igual a pi décimos, el potencial es igual a 0. Entonces, tendríamos que toda esta expresión de acá, a por el logaritmo natural de tangente de pi partido en 20 por el 2 más b es igual a 0. Y de acá tenemos que b es igual a menos a por el logaritmo natural de tangente de pi partido en 20. Así que esta expresión de acá, si la devolvemos a la expresión de acá arriba de potencial, vamos a tener que el potencial, que depende del ángulo, ¿cierto?, va a ser igual a por el logaritmo natural de tangente del ángulo partido en 2 menos este término de acá. Y si factorizamos por a, vamos a tener que este término es igual a por logaritmo natural de la tangente del ángulo partido en 2 menos el logaritmo natural de la tangente de pi partido en 20. Sí, y aquí podríamos aplicar la propiedad del logaritmo, que tiene que ver con la resta. Así que esto de aquí nos quedaría como a por el logaritmo natural de tangente del ángulo partido en 2 partido en tangente del ángulo partido en 20. Este término de aquí lo voy a borrar y aquí va un punto. Así está la expresión por ahora. Tenemos que aplicar la otra condición que tenemos de borde. Y esa condición es que el potencial para cuando el ángulo es igual a bisecto es igual a 50 volts.
Aquí está nuestra expresión. Vamos a tener que a por el logaritmo natural de tangente del ángulo partido en 12, porque reemplacé este ángulo de acá, ¿cierto? Partido en la tangente de pi partido en 20 es igual a 50. Y de acá sencillamente entonces podemos concluir que la constante a va a ser igual a 50 partido en todo este término de acá. Perdón, esto de acá es pi. Ahí está. Listo, tenemos las dos constantes. Ahora simplemente incluyamos estas constantes en nuestra expresión de tensión, que es la que está acá. Entonces tenemos que la tensión, ¿cierto?, que depende del ángulo. Voy a escribir este de acá. Por lo tanto, la tensión que depende de ese ángulo de decrecimiento, ¿cierto?, de coordenadas esféricas, va a ser igual a logaritmo natural de la tangente del ángulo partido en 2 partido la tangente de pi partido en 20 por la constante a, que sería 50 partido en el logaritmo natural de la tangente de pi partido en 12 partido en la tangente de pi partido en 20. Ahí estaría entonces la expresión para tensión que depende del ángulo. Ahora, como aquí hay términos que si tienen valor numérico, lo que yo voy a hacer es escribir de inmediato la equivalencia en ese valor, que sería que esto es igual a 95,1 por el logaritmo de tangente del ángulo partido en 2 más 175,243. Entonces esta es la expresión ahora con los valores numéricos resueltos. Y para calcular el campo eléctrico simplemente aplicamos la expresión que ya conocemos, la definición que ya conocemos, que el campo eléctrico es igual a el gradiente del voltaje. Y como en este caso solamente depende de esta coordenada en coordenadas cilíndricas, digo esféricas, esto va a ser igual a menos 1 partido en R del voltaje con respecto al ángulo, esto en ese ángulo cierto de dirección. Así que esto de aquí simplemente es 95,1 partido en R, todo esto por seno del ángulo. Y ahí estaría la expresión para el campo eléctrico. Bueno, el último ejercicio que voy a revisar es el 4. Es un poco distinto a lo demás, ya que hay que hacer muchas más cosas, es un poco más entretenido. Y el que sale acá, que quizá el que descargó una versión anterior de esta ayudantía lo vio, lo dejé como opcional debido a que es un poco más complicado y yo desconozco si en realidad algo así les va a servir mucho, ya que tendrán que resolver o aplicar esto para un método de separación de variables para 3 variables, ¿sí? De todas formas, el que quiera realizarlo, que lo intente y me consulte y yo lo puedo guiar para que encuentre la respuesta. Igual es un ejercicio entretenido, pero como les digo, las aplicaciones dentro del curso desconozco si les va a servir tanto. Pero para entender cierto de matemática y de física, claro que sí funciona. El ejercicio 4 dice que
considerando una esfera maciza de radio A, que está ahí, ¿cierto? Con una carga que es desconocida, la cual se encuentra totalmente inmersa en un fluido que posee una densidad volumétrica de carga con simetría radial dada por esta expresión de acá, ¿cierto? Para cuando el R es mayor que A, donde K simplemente una constante y BR el potencial eléctrico. Experimentalmente se ha determinado que el potencial en el borde de la esfera es B sub 0 con respecto al infinito, que es para cuando el R tiende al infinito, ¿cierto? El potencial es igual a 0. Y la distribución volumétrica de carga dentro de la esfera es uniforme. Me pide entonces que determine la densidad de carga y el potencial eléctrico para todo el espacio. Así que aquí vamos a tener que considerar dos opciones, que es para cuando R es mayor que A y para cuando R es menor que A, o sea, dentro de la esfera. Este ejercicio es un poco más largo, así que vamos con él. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, como me dicen que el potencial, en este caso en realidad refiramos no al potencial, sino que a la densidad de carga, depende o tiene simetría de tipo radial, solamente vamos a depender de la coordenada R de coordenadas esféricas, ¿sí? Así que, sabiendo eso, vamos a empezar a plantear la ecuación, que en este caso es de Poisson, ya que el medio tiene su respectiva densidad. Listo. Entonces, para este caso, como estamos trabajando en coordenadas esféricas, la ecuación de Poisson para resolver esto, bueno, sabemos que este es el laplaciano del cuadrado, ¿cierto? De el potencial va a ser igual a este elemento de acá, ¿cierto? La densidad de carga partido en la permitividad del vacío. Y para este caso, esta expresión de aquí de la izquierda va a ser igual a 1 partido en R al cuadrado, la derivada parcial con respecto a R, de R al cuadrado, la derivada parcial con respecto a R del potencial. Y esto va a ser igual a esta expresión de acá, pero recordemos que el valor de la densidad volumétrica la tenemos. Así que, bueno, aquí me faltó el menos. La densidad volumétrica la tenemos, así que justamente esto nos va a quedar como K al cuadrado partido en un B, que justamente este B depende del radio. Este B de acá también. Ya. Listo. Para poder resolver este de acá, que claramente integrar esto va a ser mucho más complicado que los casos anteriores, vamos a considerar un cambio de variable. Este va a ser que BR, escribir el B un poco mejor para no confundir, BR va a ser igual a R a la menos 1 de esta nueva variable, que también va a depender de R, obviamente. Así que toda la expresión de arriba va a quedar como 1 partido en R al cuadrado de la derivada parcial con respecto a R de R al cuadrado, la derivada parcial de R a la menos 1 por el término que escribimos ahora. Todo esto igual a, aquí también tenemos que reemplazarlo, así que K al cuadrado por R a la menos 1 por el término nuevo. Listo. Para derivar esto, simplemente aplicamos la regla de la cadena. Vamos a tener que esto va a ser igual a R al cuadrado, derivada parcial con respecto a R,
r al cuadrado de la regla, aplicar la regla de la cadena a este término de acá. ¿Sí? Que sería entonces r al cuadrado, debido a que la derivada de este r al cuadrado, este queda igual, más la derivada parcial de este con respecto a este sin derivar. Bien. Apliquemos este término de acá adentro. Bien. Esta parte de aquí es simplemente aplicar teoremas de cálculo, pero lo estoy haciendo de todas formas. Acá, este término de aquí va a derivar dentro. En este caso de acá, va a quedar idéntico, solamente que derivado. Me faltó el menos. Y este de acá de nuevo vamos a aplicar la regla de la cadena. En este caso es mucho más sencillo, así que vamos a tener la derivada de segundo orden más la derivada de primer orden del término. Bien. De acá tenemos que este término es igual a este, así que chao. Este de aquí R1, ¿cierto? Vamos a pasar este de acá todo dividiendo, restando a este lado de acá. Y este término de acá, ¿cierto? Que el R al cuadrado que me queda lo paso multiplicando. Así que de acá 1 partido en R al cuadrado de la derivada de segundo orden menos K al cuadrado R1 R a la menos 1 por ese término. Todo esto igual a 0. Y lo que me queda acá bueno, aquí me equivoqué en algo, faltó. Aquí este término está multiplicado por un R debido a la derivación con respecto a este. Así que lo voy a escribir acá. Y este R va a hacer que toda esta parte de acá ya no esté elevado al cuadrado, sino que simplemente es R. Así que como aquí tenemos el término R y el R acá, yo podría escribir este simplemente de esta forma. Aquí tengo una ecuación diferencial que es de segundo orden. Y para este caso de acá, vamos a ver de inmediato la solución. Para este caso de acá, la solución de este término va a estar dado por la genérica con respecto a los exponenciales. Pero antes de eso, vamos a volver a la variable anterior. Aunque, bueno, veamos la solución primero. La solución para esta ecuación diferencial va a ser igual a la constante A, ¿cierto? Por E partido en
KR más B de la exponencial de menos KR. Voy a escribir mejor este para que se vea que es un R. Y ahora sí, si volvemos a la variable anterior, vamos a tener que el potencial que depende de R va a ser igual a 1 partido en R de todo este término igual. ¿Sí? Que sería entonces aplicar, devolvernos del cambio variable. Si no tiene ninguna dificultad mayor que esa. Ya. Con esta expresión entonces de potencial, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las constantes, y para eso de nuevo aplicamos las condiciones de contorno que nos dio al principio del ejercicio. La primera, si recuerdan, es que, bueno, de todas formas lo pueden ver, que si R tiende al infinito, el potencial es 0. ¿Sí? Y para este caso de acá, fíjense que debido a que si R tiende al infinito, este término que acompaña a va a diverger. Este término de acá no puede existir o no puede estar. Por ende, de esta condición de acá, vamos a concluir de que A tiene que ser igual a 0. Porque si no el campo diverge. Y la siguiente condición es que para cuando B, o R en realidad, es igual a A, el campo vale B sub 0. Listo. De aquí tenemos que 1 partido en A de B menos K, reemplazando los valores ciertos aquí, y este término sabemos que es 0. Esto va a ser igual a B sub 0. Así que de esta misma expresión de acá sabemos que la constante B va a ser igual a B sub 0 por la exponencial elevado a K por A por A. Así que reemplazando en la ecuación de acá, vamos a obtener la expresión para el potencial. Bien, tenemos la expresión para el potencial. Y ya teniendo la expresión para el potencial, podemos reemplazar sencillamente en la expresión que teníamos para la densidad de carga, que era la que tenemos acá. Lo voy a mostrar. Volviendo un poco más atrás, esa expresión de acá, ya tenemos entonces definida la función del potencial. Así que volviendo, esta va a ser la primera solución, y la segunda solución es para cuando es para la densidad volumétrica, que en este caso sería igual a menos K al cuadrado por la permitividad del vacío por este término de acá. Y ahí estaría. Y recordar que en realidad esta condición es para cuando R es mayor que A, que no lo escribí acá arriba, pero lo escribo ahora. Bien, tenemos entonces la expresión del potencial y la densidad de carga para R mayor que A. Me falta entonces dentro de la esfera. Y recordemos que para la esfera
la distribución volumétrica es uniforme, ¿sí? Y tampoco tenemos cargas distribuidas en la superficie. Así que la siguiente parte es que tenemos que R es menor que A. O sea, estamos acá dentro de la esfera. Listo. Si estamos dentro de la esfera, primero tenemos que analizar la esfera. Y como la densidad es uniforme, primero vamos a plantear la ecuación, vamos a resolverlo de una forma similar a cómo se resuelve en el ramo de electromagnetismo, ¿cierto? Vamos a considerar la ley de Gauss para campo eléctrico, la densidad de campo eléctrico, ¿cierto? La integral de superficie cerrada de la densidad de campo eléctrico por la superficie es igual a la carga encerrada. Como en este caso, tanto el campo como la superficie es uniforme y depende de R solamente el campo, esta expresión de acá quedaría como D, ¿cierto? D que depende de R por la superficie igual a la carga encerrada. Y la superficie en este caso, que era la que nos conviene, ¿cierto? La superficie gaussiana para poder resolver esto tendría que ser la superficie de una esfera. Y eso sería entonces 4pi por R al cuadrado. Y eso igual a la carga encerrada. Analicemos entonces primero, antes de seguir con esto, la carga encerrada. La carga encerrada se define como la integral triple, ¿cierto? La integral de volumen de la densidad de carga por el diferencial de volumen. En este caso sabemos que esta densidad de carga es constante, ¿cierto? Es uniforme, así que simplemente el diferencial quedaría como el volumen, y el volumen de la esfera es 4 tercios por pi r al cubo. Así que con esta expresión, reemplazando acá, tenemos que P sub 0 por 4 por pi por r al cubo, y todo esto partido por 3, y el resto de términos de esta parte de acá. 4pi r al cuadrado. De aquí se va este y todo esto. Así que la densidad de campo eléctrico quedaría como el ρ sub 0 por r partido en 3. Lo que sí ahora nos conviene, lo que nos conviene es trabajar con el campo eléctrico, así que simplemente esta expresión va a quedar, si la definimos solamente con el campo eléctrico, como esta misma, pero ahora partido por la permitividad del vacío. ¿Sí? Ahora, tenemos que encontrar el potencial, ¿cierto? Y encontrar el valor de la densidad, o sea, este valor de acá. Para eso vamos a aplicar las condiciones que sabemos o que conocemos de contorno. En este caso sabemos de que no tenemos no hay densidad de carga, ¿cierto? No hay carga distribuida en la superficie. Para cuando R es igual a A. Entonces vamos a decir que para cuando R es igual a A, y como necesitamos encontrar el potencial, vamos a aplicar esta definición que ya hemos usado harto, y vamos a utilizar nuestra expresión de voltaje que teníamos en la parte anterior, que como les digo, debido a que no tenemos ninguna carga, no tenemos densidades de carga en la superficie, podemos aplicar
justamente esta definición para el potencial encontrado en el inciso anterior. Así que esto, como están coordenadas esféricas, va a ser igual a menos la derivada parcial con respecto a R de B sub 0 por A partido en R por Euler elevado a K por A menos R. Aún no aplico esta condición, ¿sí? Tenemos esto de acá. Primero que todo resolvamos entonces la derivada. Va a ser igual a, sacando los términos que son constantes, tenemos que aplicar entonces la regla de la derivada para la división. Sería igual a menos B sub 0 por A de este término de acá, ¿cierto? Derivado por este de acá sin derivar. Entonces este de acá derivado sería por la derivada del término Euler, ¿cierto? Después por la derivada de lo de arriba, que sería menos KR. Menos la derivada, ¿cierto? De este, que sería 1, y este sin derivar. Y todo esto partido en este de acá al cuadrado, el término del denominador. Entonces a esta expresión de acá vamos a aplicar la condición de que R es igual a A menos B sub 0 por A. Si AR es igual a A, este término de acá se hace 1 menos KR y este de acá también. 1. Todo esto partido en A al cuadrado. El menos se va a ir. Así que me va a quedar esta expresión de acá. Este término es A. Ahí sí. Porque tenía que reemplazar, así que este también queda como una. Menos 1 partido en A al cuadrado. Bien. Entonces con esta expresión de acá, bueno, aquí puedo factorizar. Puedo este de acá, ¿cierto? Se iría. Y ahora sí, esta expresión de acá, como es igual esta expresión es igual al campo eléctrico, puedo igualar esto, ¿cierto?, a lo que tenemos arriba. Así que el campo eléctrico, que depende de R, es igual a esta expresión de acá. K por A menos 1 partido en A. Y por el análisis que hicimos anteriormente, sabemos que es igual a esta expresión de acá, que sería el ρ sub 0 por A partido de la permitividad del vacío por 3. Así que de acá podemos encontrar la expresión para el potencial. Digo, no, para la densidad de carga, ya que ese un valor no es el potencial. La densidad de carga sería entonces igual a la permitividad del vacío por 3 por B sub 0, paréntesis K por A más 1, y todo esto partido en
al cuadrado. Listo. Ahora solamente nos falta encontrar la expresión para el potencial. Y para eso vamos a ocupar una definición que conocemos, que es la siguiente. El potencial, ¿cierto?, de BA de AB es igual a menos la integral de línea desde A hasta B del campo eléctrico. Vamos a trabajar con esto entonces y vamos a encontrar la expresión para el potencial. Entonces, primero vamos a determinar la expresión del campo eléctrico porque tenemos ahora el ρ. Y si ustedes reemplazan, entonces el ρ en la expresión anteriormente encontrada del campo eléctrico van a tener que este es igual a B sub 0 por K más 1 por R partido A al cuadrado. Así que esta expresión de acá la vamos a incluir dentro de esta integral que vamos a resolver. Así que este BA, que va a ser igual a BR, ¿cierto?, que va a ser la función, menos el B sub 0, que es para cuando LR es igual a A, va a ser igual a menos AR de la expresión que escribimos acá, B sub 0 por K por A más 1 por LR partido en A al cuadrado. Y todo esto lo vamos a integrar en R. Listo. Toda esta parte de acá de la expresión es una constante y vamos a pasar este término sumando al otro lado. Así que la función de PR va a ser igual a B sub 0 menos B sub 0 por K partido en A más 1 partido en A al cuadrado. Y me quedaría la integral del R, y esa integral sería R al cuadrado partido en 2. Tendríamos que aplicar los límites de integración. Listo. Sería entonces B sub 0 menos B sub 0 por K por A partido en A al cuadrado. Y este término de acá simplemente evaluamos los límites de integración. Sería R al cuadrado partido en 2 menos A al cuadrado partido en 2. Y esta podría ser nuestro resultado o nuestra solución para el potencial dentro de la esfera. Listo. Como ven, este de acá quedó mucho más largo que el anterior. Tenemos los dos resultados. Entonces, para las dos condiciones que estábamos analizando. Ya. Cualquier duda, me escriben, algo que no hayan entendido. Y como les dije, la parte 5 es opcional. Así que el que quiera hacerlo me puede consultar para que yo le vaya guiando. Cualquier duda me escribe. Gracias.